Y mucho se ha hablado de las violaciones que se le han hecho a la Constitución, a las leyes políticas, al Congreso de Baja California, pero hay un tema que debemos de analizar por las consecuencias y sobre todo por lo que podría pasar cuando se viola una ley electoral de esta forma. Los de Baja California, los ciudadanos de Baja California acudieron a las urnas para elegir a un gobernador por 2 años. Y de pronto el Congreso local decide que no, que será de 2 años a 5 años el próximo gobernador. Tendría que haber una nueva elección para ver si se quiere tener un gobernador por 5 años. Estamos hablando de una ley electoral que indica que los comicios se hacen por determinado tiempo en una propuesta. Y para que nos explique un poco más sobre la violación que se pudo haber hecho a las leyes electorales y sobre todo las consecuencias que se dé un antecedente como este de Baja California en nuestra vida electoral, estamos en comunicación con el consejero del Instituto Nacional Electoral, Marco Antonio Baños. Él es consejero del INE y quizá el que mejor sabe de la ley electoral en este país. ¿Cómo estás, consejero? Te saludo con muchísimo gusto. Muchas gracias, Alberto. Buenos días y un saludo para todo tu auditorio. Consejero, pues este caso de Baja California, pues sí ha llamado mucho la atención por la forma en que se viola la ley electoral. ¿Tú lo ves así? Se violó la ley electoral en primera instancia, obviamente hay consecuencias hasta de violación a la Constitución, pero en el caso de la ley electoral, ¿cómo es posible que un Congreso local decida cambiar un periodo lo que nunca fue propuesto a los ciudadanos en una elección? Bien, lo dices bien, Alberto, y creo que vale la pena recordarle al auditorio que el plazo para el gobernador que se eligió el pasado 2 de junio quedó establecido desde el 2014. La reforma constitucional local es de el año de 2014 y desde entonces se estableció con claridad que el gobernador que se elegiría este pasado 2 de junio sería para 2 años. Y hay un hecho que me parece todavía más grave. El gobernador Jaime Bonilla, el gobernador electo, ya había recibido la declaración de mayoría de validez de la elección, y en el dictamen que emite esa declaratoria de validez de la elección, pues se dice claramente que es un periodo para 2 años. Dicho de otra manera, el proceso ya había terminado, y eso agrava la decisión del Congreso local, que de repente se le ocurre que no debe ser por 2 años, sino por 5, modifican la Constitución local, y hay varias cosas en el medio ambiente. El diputado Víctor Morán, que es el autor de la iniciativa de reformas a la Constitución, sale a los medios a explicar que a través de una encuesta conoció el sentir de los bajacalifornianos y que le dijeron que no debería de ser por 2, sino por 5 años. Primero, ¿cómo el diputado sostiene que a través de una encuesta, que por cierto después cuestionado en medios de comunicación, no logró decir de dónde sacó la encuesta ni si se aplicó o no, simplemente se enredó en los medios y no atinó a decir a qué encuesta se refiere? Pero de cualquier manera, aunque estuviese en la encuesta, ¿cómo es posible que sostenga que a través de una información recabada por ese medio, los bacalifornianos expresaron que querían ampliar el plazo? Eso es absolutamente falaz, contrario a la Constitución local, a la Constitución federal y a las reglas establecidas en las diversas legislaciones secundarias de carácter electoral para elegir a un gobernante. Ahora, el otro detalle es que cuando tú vas a un proceso electoral, todos los actores conocen las reglas del juego, y particularmente el plazo lo conocía Jaime Bonilla. Creo que la decisión del Congreso local, impulsada por el propio gobernador electo, está traicionando el voto de los electores de Baja California, y particularmente traiciona a quienes votaron por él. En redes sociales hay una enorme reacción también, donde muchísima gente de Baja California le está diciendo a Bonilla que lo eligió por 2 años y no por 5. Aquí, con una decisión de esta naturaleza, primero se sienta un precedente nefasto para la historia política reciente del país. No recuerdo un caso de esta naturaleza. Hay algunas acciones de inconstitucionalidad en decisiones que en otro momento se habían tomado por congresos locales, como por ejemplo Michoacán o el de Veracruz recientemente, y la Corte dijo que no se vale que te amplíes los plazos. Esta parte me parece que debe ser corregida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y creo que hay también detalles que han llamado mucho la atención. Por ejemplo, las declaraciones de la presidenta de Morena, que sale a defender la decisión, o una que me parece todavía más grave. Puedo entender lo de Yeitol como presidenta de un partido político, pero no lo de Ricardo Peralta, que como subsecretario de Gobernación sale con un artículo a defender que es legal la decisión del Congreso del Estado. Creo que es muy grave lo de Ricardo Peralta, porque
él como subsecretario de Gobernación finalmente está representando la voz del gobierno federal, y el gobierno federal tiene la responsabilidad de cuidar la gobernabilidad y de cuidar que los procesos se realicen conforme a la ley. Entonces no debería de ponerse a litigar del lado de un partido político. El gobierno no es un partido político, el gobierno tiene la responsabilidad de administrar y de que todas las decisiones sean favorables a todos los ciudadanos, y aquí se puso del lado de uno de los actores. Eso me parece a mí francamente muy grave. Hay voces de otros personajes muy destacados, ahí está Cuauhtémoc Cárdenas, está Porfirio Muñoz Ledo, la propia Tatiana Cloutier, Fernández Noroña, que han señalado que es un hecho que debe ser modificado y que por supuesto es un hecho lamentable para la democracia mexicana, y yo estoy en esa línea también, porque me parece, Alberto, que se genera un daño terrible para la democracia mexicana cuando alguien con una vocación autoritaria pretende modificar las normas de una elección que ya terminó, donde se le fijó un periodo y lo quiere incrementar. Eso implica visos de un autoritarismo que no se puede permitir en el país. Como bien lo dices, esto puede ser un antecedente y también una consecuencia que podría traer a lo mejor o despertar algunos ánimos de que se perpetúen en el poder. Mira, te voy a preguntar una obviedad jurídica, pero tú como conocedor, bueno, casi hiciste esas leyes, la LEGIPE. La única forma para acceder al poder en este país son las elecciones. No hay otra forma, ¿verdad, consejero? Es correcto. Solo en casos extraordinarios los congresos de los estados pueden nombrar a gobernadores provisionales, sustitutos. El caso, por ejemplo, de lo ocurrido con el lamentable accidente de la gobernadora de Puebla, donde el Congreso local decide poner a un gobernador provisional, pero esos mecanismos están señalados en la propia Constitución y se dice cómo se activa y para qué periodos. En este caso, el voto ciudadano, cuando se trata de cargos de elección popular, es la única vía legítima que tenemos en México, en los sistemas democráticos del mundo, para poder decidir quién es la persona que los ocupa y por qué periodo. Yo subrayo este punto, ¿por qué periodo? Bonilla sabía perfectamente que eran 2 años, y ahora en las declaraciones que la prensa le retoma, por ejemplo, viene una entrevista que le hicieron en un diario de circulación nacional, y él sostiene que hay que respetar la decisión del Congreso local. Sí. El Congreso local no tiene ninguna atribución, hay que decirlo con toda claridad, para modificar ese plazo legal, porque eso implica un beneficio inadecuado a un gobernante electo cuyo periodo estaba claramente establecido desde antes de que empezara el proceso electoral. Entonces es absolutamente un mal precedente, y yo creo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene una gran oportunidad para corregir este hecho y restablecer el orden constitucional local del estado de Baja California. Y lo has dicho bien, el voto ciudadano es lo único que establece y manda quién ocupa los cargos de elección popular y sobre todo por qué periodo. Cuando se planteó esto, me imagino, quienes conocen bien de derecho constitucional debieron de haber dicho era una locura, ¿no? Esto es una locura, pensar que se pueda ampliar un plazo de 2 a 5 años. Pero mira, en política, consejero, tú bien lo sabes también, no hay nada por ocurrencias, no hay nada que se haga porque se me ocurrió una noche y lo hice en la mañana. Estamos en medio de un debate de modificación, de reforma electoral en México, en este país. Y esta reforma traerá consigo una modificación, primero quizá al Instituto Nacional Electoral, pero lo más importante a la forma en que llevamos a cabo nuestras elecciones. Hoy tenemos una figura como en la revocación de mandato a la mitad del sexenio. Hoy tenemos una figura de votaciones a mano alzada por el presidente de la República que ya tienen consecuencias importantes, como fue la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Sé que eres un analista sensacional en cuestión de política, consejero. ¿Crees tú que dentro de esta decisión de Baja California esté escondido la posibilidad de que a nivel federal y en específico en la figura del presidente de la República o la presidencia de la República se busque repetir lo mismo más adelante? Mira, hoy en el artículo que publico en la cadena de Los Soles, señalo que lamento mucho que el presidente de la República haya reaccionado tarde con relación a este tema. Si nosotros somos atentos a lo que ha sido la gestión del presidente de la República, en los temas donde él ha considerado que hay que posicionarse, lo hace de manera contundente y lo hace rápido.
En este caso, primero dijo que él no se metería, luego vinieron una serie de cuestionamientos y de presiones derivadas de este hecho anómalo, y el presidente finalmente, de una manera un poquito extraña, no tan directa como lo hace siempre, dijo que si a él le hubieran consultado, él no hubiese aprobado este hecho. Pero, insisto, pareciera que en algunos círculos, algunos actores políticos están como haciendo un ensayo de prueba y error para ver qué puede pasar y ver qué nuevas sorpresas nos dan más adelante. López Obrador ha dicho que no está buscando una reelección, pero ve tú a saber qué otro tipo de ocurrencias. Y yo creo que ocurrencias de los otros actores políticos, pero creo también que es importante reflexionar sobre lo que tú ya planteabas. Estamos en un proceso de debilitamiento de la institucionalidad que tenemos y de los procedimientos que se han fijado para muchas cuestiones. Cancelar obras públicas por cierto tipo de reflexiones o de comentarios o de ejercicios de mano alzada como en la vieja polis, no es una buena señal para el desarrollo del país en términos económicos, en términos de la infraestructura, en términos sociales. Esa parte creo que se tiene que revisar también. El tema de la revocatoria de mandato, pues como fue planteado en un principio que pudiera ser de manera simultánea la jornada electoral, es un hecho grave porque evidentemente tú colocas al primer mandatario en la boleta electoral y entonces eso genera evidentemente situaciones de inequidad en la contienda. Creo que ahora las posturas asumidas por los partidos políticos en el Senado y en la Cámara de Diputados, los partidos de oposición, pues han dicho que no, que la revocatoria debe hacerse en una fecha posterior a la jornada electoral, y con eso yo creo que lo único que habrá que cuidar es nada más cómo la redactas y que no se vuelva un instrumento de control político para que la ejerzas en contra de los gobernadores que no te caen bien o que están planteando situaciones distintas. Entonces, si eso se cuida y se hace en una fecha posterior, pues la revocatoria de mandato podría ir, pero me parece que en todo lo demás, las consultas populares, la forma de establecer las políticas públicas deben sujetarse a procedimientos que están claramente señalados en la ley, y creo que no es momento para que nosotros desde ningún sector, desde ninguna trinchera se generen condiciones que vayan debilitando esa institucionalidad democrática que tenemos en el país. Ya por último, consejero, bien lo dices, ustedes han denunciado, en específico tú has denunciado un debilitamiento de los órganos autónomos y pues en lo que te corresponde a ti del Instituto Nacional Electoral. Se habla ya de que es inminente por parte de la mayoría de Morena en el Congreso la llegada a una reforma electoral. ¿Cómo ves que termine el Instituto Nacional Electoral? ¿Cómo ves que esta institución, que la hemos hecho los ciudadanos día a día, elección tras elección, que hoy permite que los votos sean contados y que de a de veras valgan, cómo ves que terminará en esta reforma electoral de Morena el Instituto Nacional Electoral, el único órgano autónomo? Bueno, el INAI podría estarlo, pero más ciudadano el Instituto Nacional Electoral no puede ser, ¿no? Mira, en una serie de discusiones y de reflexiones que hemos formulado con los propios legisladores, veo que hay divisiones internas en el grupo parlamentario de Morena. Hay quienes dicen que sí irá a la reforma y hay quienes dicen que no. Creo que hay un planteamiento que es sobre el cual ha girado toda la discusión, que es la iniciativa presentada por el diputado Gutiérrez Luna, pero también veo que no hay consenso en puntos medulares, la desaparición de los soples, por ejemplo, la disminución del número de los consejeros electorales, o el mismo procedimiento para la designación de consejeros de OPLES o del propio Consejo General. Son temas de una enorme importancia. También se ha discutido mucho si el padrón electoral pudiera pasar a manos del gobierno. Esa parte me parece que ha sido rechazada por unanimidad de los actores políticos ante planteamientos que modificarían, por ejemplo, la Ley General de Población para que las instituciones públicas que tengan bases de datos de mayores de edad las entreguen en su caso para la construcción del Registro Nacional de Identidad, lo cual haría que el padrón se vaya otra vez al control del gobierno, y evidentemente eso es una cosa que igual no debe permitirse. Imagínate tú el tema del padrón en manos del gobierno como a finales de los 80, que fue una de las premisas básicas de la reforma del 89-90, y creo yo que en las condiciones actuales, si sumas esa información del padrón electoral, que es la base de los mayores de edad más importante en México, a el tema de la construcción del padrón de los beneficiarios de los programas sociales, eso se vuelve un tema sumamente delicado. Entonces,
Vamos a ver qué pasa, es un momento de reflexión, de discusión, pero yo aspiro a que haya sensatez en los grupos parlamentarios y que las instituciones electorales no resulten debilitadas ni lastimadas, y que antes, al contrario, sí se puedan corregir detalles que están obviamente urgiendo de algunos ajustes para que el sistema electoral camine de mejor manera. Nosotros en el INE no estamos opuestos al tema de disminuir costos de la democracia, estamos opuestos a la forma en que se ha planteado en esa iniciativa, que insisto ha sido el eje de la discusión hoy día. Si se quiere ahorrar, lo hemos dicho, Alberto, y tú lo conoces bien, hemos dicho que debemos mirar hacia las aplicaciones electrónicas en la recepción de la votación y en la contabilidad de los propios votos para hacerlo mucho más rápido y mucho más sencillo. Sí, ya el voto electrónico es hoy quizá la medida para bajar, y además no por ocurrencia, ¿no? Creo que ustedes lo han analizado ya desde mucho tiempo, ahí primero en el Instituto Federal Electoral y ahora en el Instituto Nacional Electoral, que el voto electrónico, quizá más adelante podemos pensar hasta por el voto en Internet, pero hoy el voto electrónico disminuiría considerablemente el valor de nuestra democracia, porque aquí lo medimos, cuánto cuesta un voto y cuánto hay que invertirle por el mismo, ¿no? Y ahí creo que ustedes van en un camino muy correcto, sobre todo con lo más importante, consejero, están garantizando que la seguridad de ese voto, que no vaya a ser hackeado por los rusos, que no vaya a ser incluido por otro tipo de fuerza política, sino que sea como hasta el momento ha sido en este Instituto Nacional Electoral, que el voto vale y vale como un solo voto, sea de quien sea. Es correcto. Hay que trabajar con mucha seriedad en ese tema, revisar las experiencias internacionales. La India tiene 850 millones de electores y todos son con urna electrónica. Quienes ejercen el voto van a las urnas electrónicas. Brasil también tiene en América Latina una experiencia exitosa, y yo creo que debemos ir de inmediato hacia las pruebas piloto a nivel nacional con votos vinculantes en urnas electrónicas, para que en breve tiempo tengamos un mecanismo mucho más ágil y menos costoso. Ese es el punto central aquí. Te voy a decir una ironía, no lo tomes en serio, consejero, pero si no nos apuramos con el voto electrónico, terminaremos con el voto a mano alzada, ¿eh? Créeme que podría ser. Consejero, pues te agradezco muchísimo la plática con Central FM Equilibrio, te agradezco mucho tus comentarios y por favor salúdame a tu equipo, ahí a Natalia y a Luis Miguel, mándales un abrazo, y te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada de Central FM Equilibrio. Gracias a ti, Alberto, y felicidades por el magnífico programa en el que participan ustedes. Muchas gracias. Gracias.